La civilización china, un país milenario. Como China, que hoy es un ejemplo al mundo, considera la medicina tradicional china y a la acupuntura un tesoro que figura en la Constitución de la República Popular China. El doctor Rafael Bonilla Cortés, siendo el primer becado en Latinoamérica para conocer este pilar que queda hasta hoy de la medicina antigua. Por ello, la satisfacción de aportar a la sociedad a través de Radio Centro y Noti Hoy para ampliar sus horizontes de sanación. En este momento se abre una nueva consulta por la salud y la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Bienvenidos. Y bien, amigos, la semana anterior habíamos planteado mi forma de sentir, de haberla recogida en muchos años, esto de las crisis de pánico, que es fundamentalmente la crisis de un ser humano. No debe quedarse la crisis de pánico en buscar el diagnóstico y ponerle el INRI para que luego, por secular seculorum, en la vida del ser, tengan que recibir químicos, tengan que recibir ansiolíticos, antidepresivos, relajantes musculares, para el problema de la ansiedad y vacío en el estómago, que el dolor de la nuca, que el insomnio, que todos esos síntomas, que son eso, parte de ramas de un tronco, tenga que ser solucionada igual, con fitoquímicos a cada rama del tronco, y no pensar que ese tronco tiene raíces, y que las raíces son fundamentales, cuidarlas para que ese árbol no se pudra, empezando por las ramas, y peor, con ajenos elementos que no corresponden a la naturaleza del ser. Dijimos que siendo un problema humano, mucho tiene que el ser humano, sabiendo que es un problema que atañe a su individualidad de su vida, muchas veces vale dejar pasar los días. Pueden conjugarse meses, pero si es un problema de esa individualidad, pasando los días, tiene que venir una solución a ese problema. En las crisis de pánico tan solo son consecuencia de todo un andamiaje que viene del antes, que viene de un estar en donde el ser humano hoy ha tenido que refugiarse, arrinconarse, emponzoñarse para defenderse. Y esto es grave, porque, repito, la solución que se ha dado a las crisis siempre es ajeno al ser. Es decir, es un químico creado para mantenerle al ser humano callado, en silencio, cada vez con un olor más feo y con un color que ya deja de ser color. Siempre he pensado que los colores son los asesores de Dios, y los químicos, en especial para el sistema nervioso que tiene su corazón, que tiene su espíritu, hablo del cuerpo, no se va a quedar tan solo el resolverlo con químicos. Y si el problema de la crisis de pánico viene del antes, viene de día a día, de mes a mes, en que el ser humano se ha estado haciendo el quite, disculpándose, disculpando, no perdonando, pero dejando que pase. Resulta que eso no es moldeable jamás a un ser que nació a vibrar, para vibrar. ¿Qué es lo que debe hacer el ser humano frente a ello? Ya descartamos el hecho, y todos lo sabemos, que los químicos, los ansiolíticos, etcétera, antidepresivos, no son la solución sino para un ratito. El ser humano debe despertar para crear, no para estar. Debe crear para ser haciendo. No debe despertar para estar y con ello muriendo. Y en ello de despertar para ser haciendo, muchas veces, y gran mayoría de las veces, está en el desafío de romper con todo aquello que, sin darnos cuenta, en decenas de años, nos han ido programando para no ser individuos, no ejercer esta sustancia indivisible de ser en un
en un universo tan vasto como el que alcanzamos a mirar, a recogernos, a conocer. Hablo de la Tierra en sí, hablo del mundo, de los 5 continentes, etcétera. Y sin alcanzar eso, tener que refugiarnos en ser vitriniólogos, andar a un centro comercial al vitrinear. Vaya, no sé si verbo, pero sustantivo no lo es. Sin pensar que ello nos va aniquilando en cuanto a proyectarnos a terminar siendo, después de haber pasado toda una vida haciendo. En términos de medicina, en general, estos estados de ansiedad, de angustia, de tristeza, de depresión, de miedo, de ira, son emociones íntimamente relacionadas con el ser. Un robot nunca va a sentirse angustiado. Un robot nunca va a tener un pensamiento crítico. Un robot nunca va a poder vibrar, sino responder por la cantidad de anagramas que le han puesto para que conteste, al parecer, acertadamente. Cada vez vemos más que eso no es cierto. Y el ser humano que de pronto pueda sacudirse de ser un vitriniólogo, de vivir deseando, rechazando lo que sí puede ser, haciendo, no teniendo, va a ser un individuo con mayor oportunidad de estar lleno, de ser un individuo completo. Hemos visto que la vida, y lo podemos preguntar, y creo que hemos visto que mucha de la gente aparentemente exitosa y que tiene mucho dinero, no precisamente, en el 98% de casos es feliz. Más bien todo lo contrario, es la gente que más tiene depresión. Y de aquellos que son más conocidos, terminamos sabiendo a través de las noticias que él se suicidó. Sin pensar que hay millones diariamente de seres humanos que se suicidan por querer no poder aparentar lo que el otro con dinero tampoco lo ha podido hacer. Y esto es grave. Entonces, en un universo, en lo que conocemos de la evolución de la historia, vemos que hay un pueblo como el de China que en miles de años ha ido evolucionando y saltando del literal morirse de hambre. Yo llegué a la China cuando la China se moría de hambre. Cuando era ahí, y lo que todo el mundo sabe, que todo lo que vuela, todo lo que se arrastra y todo lo que nada es comestible, todo, pues viene de ello, de no haber tenido para comer. Y ese pueblo que ha sacado de la pobreza, de la miseria, a 900 millones de seres humanos, ese pueblo en general vive ahora la plenitud del lujo. Pero ojo, han cuidado mucho de no por ello ser un pueblo arrogante, no por ello ser un pueblo, un país, millones, 1.800 millones de seres humanos que ahora estén peleando por los problemas de Occidente, que son fundamentalmente del cerebro, de la depresión, de la angustia, del miedo, de la ira y mucho también de la tristeza. Vaya que la tristeza es una de las emociones que el ser humano de hoy la conjuga a través de comprarse un buen carro. La alegría le viene, pero no es precisamente eso. La felicidad, el dinero, he dicho yo que no es la felicidad, pero sí es la silleta donde uno puede acomodarse para creer que tiene felicidad. Y ese pueblo es el que a través de escritos desde hace miles de años fue conjugando una forma de mirar al ser humano
con esas 5 emociones y con ello en 5 colores, en 5 órganos, en 5 formas de multiplicar síntomas y signos que va a hablar de un desequilibrio del uno, del ser. Y ahí viene la acupuntura, que no se le ocurrió a uno ni lo patentó, menos mal. La acupuntura es el ejercicio de evolución de la intuitividad que le llevó a la clarividencia y con ello a la sabiduría. La acupuntura es, colegas, aquellos que todavía existen, que hablan de la acupuntura porque alguien le dijo, generalmente alguien que tiene un interés de por medio, y hablo de instituciones, vaya, instituciones gigantes. Uno de ellos fue Rockefeller en 1920, que viendo que peligraba sus fábricas de petróleo y que las medicinas que salen del petróleo, la gran mayoría, podían correr riesgo cuando se destapara lo que es la acupuntura. Y la acupuntura podemos ver, y lo he ejercitado yo en 40 años, vaya, número insignificante frente a los miles de años y los miles de millones de seres humanos que hoy, a través de ella, logran tener armonía, sanación, ejerciendo un humanismo sanador que no es el hospital, que no es el remedio, que no es la receta. Y en la acupuntura podemos encontrar la ansiedad de un ser humano que le puede llegar a emponzoñarse de tal manera que desemboque en una crisis de pánico y que esa persona incluso no sepa por qué, como ha sucedido muchas veces. Doctor, no tengo ningún problema, no tengo estrés. Pero sin embargo, en la noche a las 2 de la mañana se levanta sintiéndose que se muere, que no puede respirar, que el corazón le sale por el pecho, que tiene un nudo en la garganta, que tiene tinnitus, sonidos en los oídos, que le duele y le arde los ojos, y que tiene amortiguado el muslo de la nalga y la nalga izquierda, y nunca la derecha, solo la nalga izquierda. Pero esa ansiedad, que en el occidente le miramos como la ansiedad, no como el individuo que tiene ansiedad, va a tener un tratamiento con acupuntura muy diferente del otro individuo que, teniendo la misma sentimiento de ansiedad, necesitará de otro tratamiento con un resonador. Hagamos una ligera pausa y continuamos con este apasionante tema. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Háganos saber cuál es su consulta, su dolencia o comentario. Escríbanos o envíe su mensaje de voz o de texto al WhatsApp 09-99-460-228. El Dr. Rafael Bonilla Cortés espera por usted. Gracias, amigos, por la espera. Habla el doctor Rafael Bonilla Cortés, hablando de la vivencia, de lo que he vivido con muchos pacientes que han pasado por crisis de ansiedad, de pánico, de desasosiego en su vida. Decía que en los términos de ansiedad y angustia, que es una emoción que pertenece al pulmón, eso de ¿por qué suspiras? Decía que un paciente, un ser, puede sentir la ansiedad y demostrarla en términos de síntomas o de ejercicio de su estar, de su quehacer, de una forma diferente a otro paciente que tiene la misma supuesta ansiedad. En la medicina china, ese otro paciente va a determinar que tenga otro tratamiento. Y lo mismo el paciente que tenga miedo. El miedo existe y es libre, se lo dice. Se dice y se lo ha vivido. No ha habido un paciente que se muera de miedo. Ha habido pacientes, ha habido seres humanos que con el miedo se han orinado, eso sí. Y es una demostración de fragilidad de su seguridad en el niño que tiene la enuresis, que se orina en la noche. A ese niño, ¿qué hace la medicina occidental? Darle una pastilla, darle un jarabito para que
No. La acupuntura, el médico inteligente va a buscar la razón de por qué ese niño presenta el orinarse en la noche, a diferencia del otro niño que igualmente se orina en la noche, pero que la razón del otro niño es diferente. Entonces el tratamiento de eso va a ser absolutamente integral para cada uno de ellos y los resultados se van a dar porque estoy tratando al ser, no al síntoma. Y va a haber otro ser humano que haya pasado 40 años sin ningún problema y de pronto, vale decirlo, por razones de la tercera, cuarta vacuna, se presente crisis de pánico. También los hay, y muchísimos hoy. Hoy sabemos todo el descalabro que nos causaron y con qué desidia, no hay término adjetivo que encuentre hasta ahora, la criminalidad que cometieron, habiéndonos engañado, diciéndoles que con eso íbamos a vivir, aislándonos, poniéndonos eso. Todos sabemos qué es lo que pasó. Pero hay personas que han sido más emocionales que unas, que con la tercera, cuarta vacuna terminaron de descalabrarse y presentan crisis así. Ese necesitará otro tipo de tratamiento para la supuesta misma crisis de pánico. Será otro tratamiento. Y el tratamiento que se dé al ser humano que ha desarrollado miedo sin que él pueda explicar en su inteligencia cognitiva y mucho peor con su inteligencia emocional, ese ser humano, al diferenciarse que él es el que tiene una situación humana, pero terrible, porque no es bonito sentir que uno se muere, que se está muriendo, y vaya que le sucede 10, 20, 100 veces que siente que se muere y no se muere. Pero como siente eso, es fácil que le den una receta y regresen 3 meses, para luego darle otros 3 meses más hasta que ese paciente sabe que ya pues le van a dar lo mismo, pero no sabe cómo sacarse de encima. Y le da más miedo de quitarse la medicina que seguir tomándola. Entonces la sigue tomando, que al fin y al cabo eso es lo que quieren el BlackRock. Entonces estas entidades que no sabemos quién es el presidente, pero sabemos, no siempre, no todos, el daño profundo que nos viven haciendo y que están establecidos como norma hacerlo al infinito. El paciente que vive con tristeza profunda y que en un momento dado por esa tristeza profunda desemboca como que ya el dique es llena a tal nivel que hay que abrir las puertas inmensas y presente una crisis de pánico que en él viene a ser un desfogue, un alivio. Vaya forma de alivio. Pero es que el cerebro humano ha creado tantas infinitas formas de que el ser humano se defienda para vivir en armonía con una naturaleza que reclama lo suyo, siempre ha reclamado lo suyo y va a seguir reclamando hasta que si no aprendemos la lección, sencillamente tendrá que decir next, cambio de ser humano. Vaya, ¿cuándo? Todos los pacientes, usted, señor, que vive su angustia y que la disimula y que en vez de tener placer primario que es comer o que tiene un orgasmo como un destape, un desfogue y no sabe que ese orgasmo implica una multiplicación de reacciones bioquímicas que hasta ahora no se la puede formular, porque si no estoy seguro nos la vendería en una cápsula bien bonita. Todo el mundo lo compraría, por supuesto, pero es que hasta eso nos lo están quitando. Pero ese estado de saber que ya no nos sentamos a la mesa a armonizarnos, viéndonos, sonriendo, disfrutando del placer primario que todos sabemos que está ahí y que no cuesta nada más que aceptarnos, disfrutarnos, sentarnos para empezar, y que nunca ha costado nada y que al parecer cada vez va a tener un precio. Va a tener un precio y cada vez más, mayor el precio. Pues alguien tiene que decirlo, alguien tiene que decírnoslo.
que esas situaciones extremas de crisis así puede tener su forma de regresión a través de comprender que estas emociones que tienen en la acupuntura puntos específicos, puntos de espíritu, así se los llaman, puntos Shu, y que puede combinarse y jugarse como ajedrez alquímico y lograr que esa persona que tiene el mismo tipo de ansiedad que otra, esa en su individualidad universal, pueda salir de ella y luego con la sonrisa y la alegría de saber que su propio cuerpo ha logrado remediar esta crisis titulada así en Occidente por conveniencias y porque viene bien que tengamos ese INRI llenos de miedo, llenos de angustia, llenos de cólera reprimida. Vamos a saber con ello que sí, que somos seres de luz y que si somos seres de luz nos debe venir esa claridad de poder sentir que dentro de nosotros está la sanación, no la curación, no la recetación. Y cuando hablo de recetas, no es que hablo en negación. Una receta en un momento dado, agudo, importante, de una infección, de una crisis, de un infarto, etc., es necesaria y hay que hacerla. Pero una cosa es la instancia del ser que necesita un auxilio, al que el auxilio se convierta en un paraninfo de nunca acabar. Eso es muy diferente. Entonces, amigos queridos, repito en esta segunda forma, el ser humano, dentro de su organismo, que cada instancia, 2 centésimas de segundo es lo que demoran las reacciones bioquímicas, puede y debe tener aquellas cosas, elementos biológicos, minerales, animales, que su organismo en su desarrollo de evolución de millones de años puede lograr alcanzar. Vamos a hacer una segunda pausa y vamos a ver qué puede el ser humano utilizar conjuntamente con puntos resonadores que producen reacciones bioquímicas por la estimulación bioeléctrica para poder resolver estas crisis. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Usted está escuchando un programa enriquecedor por la salud y por la vida con el Dr. Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30. Amigos, es importante y debo decirlo, hoy he visto con estupor que por todo lado venden una planta, un tallo que viene de la India de hace miles de años, que es la ashwagandha. Yo la introduje a través de un congreso en el Ecuador para que se la conozca hace unas 12, 15 años. Pues hoy se lo vende como tostado, más que tostado. Y la gran mayoría de ellas no tienen un registro de veracidad, de idoneidad. Tengan cuidado de comprar a 3x2 ¿no? O 5x3. Tengan cuidado, señores, vean de dónde viene. Esta planta, que es un adaptógeno del sistema nervioso, que es un antioxidante, que es un regenerador celular, que apoya mucho al sistema nervioso, tiene que ser veraz, como debe ser, sin más ni más. Al paciente que tiene un agotamiento de su sistema nervioso, solo que el sistema nervioso, con su gran emperador, que es el cerebro, no va a hacer que sus 5 órganos fundamentales, como es el corazón, el pulmón, el riñón, el hígado, el páncreas, van a sufrir. Sufren aquellos sistemas que no le van a poner en riesgo al cerebro como tal. Pero para ello hay un desgaste de elementos, minerales, biológicos, que ya el cuerpo no alcanza a producir o a absorber.
De ahí tenemos, decía el ashwagandha, pero hay otros que incluso en su momento son mejores. La rodiola, la ganoderma, el astragalus, la eschisandra, y así, muchos, que menos mal la gente lo conoce, pero que no está a la venta en la farmacia. Ustedes ya se podrán imaginar por qué. En la farmacia usted va a encontrar el ansiolítico, el antidepresivo, de la marca que quiera, en la cajita del color que quiera. Pero esto otro, que se sabe científicamente que va a ser muchísimo de largo valedero, pues no, tienen que comenzar a vender en el mercado libre, así sin más. Pues estos elementos tratados científicamente, con experiencia por parte del médico, del sanador, pero cuando el ser humano de hoy, con toda la tecnología que tiene, comienza a darse cuenta que le viene bien un producto que tiene miles de años de historia, algo está pasando con la medicina, algo está pasando con los medicamentos. ¿Puede un médico decir que ha dado salud a otro ser humano? ¿Que no ha necesitado de un químico? ¿Podemos los médicos decir eso? ¿Pueden los médicos decir eso? Ese es un problema que cada vez se agiganta más. Y cuando en la medicina china, y con especial énfasis la acupuntura, con su técnica, con su arte en el manejo de un resonador, que es una aguja, o a veces la mano, sabiendo dónde le topa, en qué presión, en qué tiempo, con qué intensidad, ese paciente va a tener la capacidad de provocarse reacciones bioquímicas. Amigos, vale decir, lo digo con así, mirando al horizonte, lleno de mar y lleno de cielo. Si alguien le ven con ansiedad y que lleva años tomando un medicamento, un químico para ello, dígale que hay otras puertas, no solo ventanas, y que el mundo ahora lo sabe, y las universidades y hospitales de gran prestigio y de investigación lo están utilizando, incluso para el mismo cáncer, como es la acupuntura. Resonadores que producen reacciones bioquímicas y alimentos, digámoslo así, o suplementos, como lo dicen, como hablar de medicina alternativa. ¿Alternativa de qué? Frente a lo que no sirve sería que hay formas que la inteligencia del ser humano ha podido desarrollar, en más de una, debe ser, que va a resolver problemas que ha diezmado, que está arrinconando al ser humano. Amigos, yo creo que ustedes lo pueden recoger. En el momento en que alguien reflexiona respecto de su salud y se mira con el medio vaso lleno y no como el medio vaso vacío, que es a lo que nos tienen educados, el mundo va a tener una mejor oportunidad, va a tener la oportunidad, porque estamos en el comienzo del inicio del prólogo de lo que corre el riesgo del ser humano de terminar siendo un humanoide robot, lleno de robots humanoides, disque. Amigos, un lindo fin de semana de este agosto. Y bueno, creo que me he hecho entender. Gracias por la disposición de recoger ello. Muy buenos días. Noti-Hoy presentó Por la Salud y la Vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Hasta la próxima cita.